Seguimos el razonamiento de la noche, familia. Damos gracias a todos los que se han conectado nuevamente. Vamos a hacer la unificación con la priestess y Yanina y con el priest ya Eric Moses, donde vamos a seguir razonando sobre la matriarca Congo, Madiba y el mes del león de Judá, gracias a Haile Selassie. Ya, Rastafari. So, sí, familia, seguimos aquí conectando cultura. Una fuerza espiritual ahí a través de los cantos, a través de los bailes, cómo lo expresaba la reina. Sí. ¿Cuándo fue que en Panamá, digamos, usted no puede decir, ¿cuándo fue que en Panamá se comenzó a, digamos, a identificar, a sentirse más esa identificación del panameño con el Congo? Bueno, la identificación vino a partir de cuando se conformó la profesora Reina Torres, como ella era antropóloga, ella llevó a cabo estudios antropológicos. De hecho, ella estuvo en Chepo y ella fue la que identificó a los congos de Chepo, porque eso me lo contó Cristobalina Bosques, que es la líder pues del Palenque de Chepo. Así que imagínense que con los estudios antropológicos en la Universidad de Panamá, entonces obviamente antes de eso los pueblos ya llevaban sus tradiciones, pero con esos estudios antropológicos y con la fundación de la Universidad de Panamá, entonces sí comienzan los estudios un poco más a fondo, y esos antropólogos hacen contacto con antropólogos de otros países. Por ejemplo, el profesor Lipsy, que vino aquí a estudiar lo que era el lenguaje congo, otros vinieron a estudiar los cantos, los bailes, el folclore, otros, ¿ves? Pero para eso había que hacer viajes al interior, había que ir, adentrarse en esos territorios. Y el problema es que Alejandrina Lam viene siendo importante, ya estamos hablando de esa época de la Universidad de Panamá, los 60, los 70. Alejandrina Lam viene siendo importante porque no todo el mundo tenía las historias, no todo el mundo las conocía, no todo el mundo conocía las historias completas. Algunos, claro, en algunos pueblos, algunas de las matriarcas y patriarcas todavía conocen las historias, pero no todo el mundo las conoce. Los garantes de preservar, ella era un griot, como en África. Los griots son los historiadores de África que cuentan la historia de África, son los cantalantes que cuentan la historia, porque como nuestra historia es oral, la oralidad es tan fuerte con nosotros, muchas de nuestras historias no están contadas, no son contadas en libros, pero sí son contadas por cantalantes, son cantadas en canto, en danza, en artesanía. Entonces, ese lenguaje no escrito, que después vino a ser reforzado por los antropólogos, porque después vino antropólogos como la profesora Sheila, Toshi Sakai, toda esa gente que hicieron el documental sobre el cimarronaje en Panamá, ya ellos después llegan a reforzar un trabajo que ella ya había comenzado con los grupos folclóricos, contando las historias, saliendo afuera, buscando apoyo afuera, porque aquí, mientras que estás en el país, la historia negra es tremendamente violenta. Nuestra historia es tremendamente violenta, no es ni siquiera una historia que la gente quiere estudiarla, no es fácil, porque uno tiene que rememorar un montón de cosas. Pero a través de la danza y el canto es un poquito más fácil. El tambor nos ayuda también. Eso es cierto, porque realmente cuenta toda la historia, todos los cantos es una historia. Sí. Todos los cantos, Sí. de que ahí viene el barco, ahí viene el buque, ahí vienen los españoles, vienen a matar, vamos a correr, todo es una historia. A hablar de Congo y la Rastafari, hablamos de resistencia, hablamos de resiliencia, hablamos de grupos autóctonos, indígenas, afrodescendientes, culturales, ya, con un sistema espiritual propio, ya, un lenguaje propio, ¿sí? Y idiosincrasias propias, ya, pero el principio es el mismo. El principio del movimiento, como se llama, es la liberación de nuestro pueblo. Este es un movimiento que se levanta por la liberación, la libertad fundamental de la gente negra en la diáspora, ¿cierto? Entonces, naturalmente, claro que sí, siempre, ¿no? Los congos naturalmente representan parte de nuestra ancestralidad, parte de esos padres y madres espirituales, ¿ya? Que de una manera u otra dan vida a nuestro movimiento, porque casi todos nuestros ancestros vienen de padres
y madres maroon o cimarrones. Todos. ¿Sí? Así es. La resistencia llevada a cabo por Madiba, uno de los grandes padres espirituales de África, bien que criticaba, porque digamos que hay gente que dice que él se quedó corto, porque al final no fue mucho más enérgico, pero bueno, él estaba buscando la reunificación también de su propio pueblo, dentro, porque había muchas facciones y estaba muy fragmentado. Ciertamente en el mundo internacional, a nivel internacional, él logró el impacto porque fue la presión internacional la que hizo que el apartheid cayera, porque la presión internacional, sin la presión internacional el apartheid no cae. Anteriormente lo habían puesto preso y lo soltaron, ahora dieron, ven acá papito, esto es cadena perpetua. ¿Ya? Porque no eran 27 años, a él le dieron cadena perpetua. Ya. La resistencia, ahora voy al punto, fue lo que yo más respeto y admiro de Mandela, con todos sus aciertos y desaciertos, porque cuando él llegó, él tuvo bastante desacierto, pero yo no lo culpo, porque esos aciertos fueron hechos al molde de lo que él tuvo que vivir. Como digo, después de 27 años y dando todo lo que él vivió, él dijo, él ya no venía con la misma efervescencia de cuando él era un joven. Él ya él estaba cansado de luchar de esa manera. Él decía, no, hombre, no es por ahí, es por acá. Yo necesito reconciliar a la nación. Yo necesito crear una unidad nacional. Obviamente, cuando vemos lo que está pasando en Sudáfrica, es difícil porque todavía hay problemas, y serios, graves problemas de pobreza, de inseguridad. Pero yo creo que debemos recordar que lo más importante es la unificación y entonces el trabajo que se hace por detrás, porque si uno unifica, pero después no haya lo que decíamos, las famosas reparaciones, entonces, no sé, al final nos quedamos cortos. Pero sí, definitivamente Madiba nos inspiró en una época en que siempre decía que si África no es respetada, el pueblo negro no va a ser respetado en ninguna parte del mundo. Sudáfrica ha hecho un trabajo enorme en eso. Le falta a muchos otros países hacer lo que ellos han hecho porque se hace, pero no llega, no logramos restablecer la imagen de nuestro continente, que es el africano, porque una vez que nosotros podamos restablecer la imagen de África, podemos restablecer la imagen del hombre negro. Eso a nivel mundial, porque son países que están quebrados por situaciones coloniales, son países donde hay una migración desenfrenada, donde han dañado a esos pueblos, así como dañan nuestros países aquí, dañan a los países en África, y entonces su propia gente tiene que salir de sus países. Entonces, tengo que realmente quitarme el sombrero y decir que cuando uno ve a gente como lo que hizo Sankara y lo que están haciendo los generales ahora en el Sahel, lo que están haciendo esos grandes generales jovencitos, porque son jóvenes, en el Sahel, en Níger, en Burkina, en Chad, es importante entender que esa es parte de la inspiración que tienen ellos para hacer el trabajo que están haciendo de acabar con el dominio colonial y tener autodeterminación. Y esa autodeterminación en parte viene de figuras como Mandela. Exactamente. Realmente